a la velocidad del amor. No me alcanzarás. Ríete hasta convertirte en energía. Yo quiero ser tu energía y enseñarte a aprender. Nada es tan extraño como no aprender. Nada es tan extraño como no aprender. Conquistar el mundo no te costará. Bueno, y entonces, otra vez estamos acá en la acción. En la acción. Porque no queremos que nos digan inútiles, ¿sí o no? Por ahí está la vicepresidenta de Colombia diciendo que los colombianos son... ¿Cómo es que dice? Pues la verdad es que yo no vi la fuente. Uno siempre se tiene que tener fuentes confiables. Por eso es que yo vivo aquí diciéndoles a ustedes que usen los libros, ¿no? ¿Qué más confiable que un libro? ¿Sí? Un libro de divulgación, un libro de ingeniería, una fuente confiable, ¿sí? Que me hable de datos reales. Cuando yo voy a buscar cosas en internet, pues sí, internet es una berraquera. Ahorita que estamos en estos momentos de tragedia universal, las 7 plagas del apocalipsis, de que no tenemos certeza de nuestro futuro, pero queremos seguir viviendo porque queremos seguir aportando y haciendo cosas y disfrutando realmente también, porque el asunto de pronto también es egocéntrico, pues obviamente, ¿no? Somos una humanidad, pero cada cual vive en su propia existencia. Y entonces salen diciendo inútiles a los colombianos, cuando este Estado no les ha dado es nada. Entonces no queremos que nos digan inútiles, atenidos, todos estos ricachones, todo este feudo. Entonces seamos esclavos, sigamos esclavizados. Y hablemos de calor. Hoy está, todos estos días, ¿qué tal nos va? ¿Sí? Vamos a seguir hablando de calor. Tal vez en lo que no hice énfasis la vez pasada es que ustedes... Sí, está bien, los videos, sí, una berraquera. La vez pasada hicimos costillitas. Qué rico, ¿sí o no? Pero ustedes deben ir a coger los benditos libros, sí, los videos, sí, chévere. Esto es un apoyo, esto es una motivación. O yo que soy demasiado desocupado. Carreta. Pero sí, qué bueno que ustedes cojan una fuente. Y si yo opino que esta vicepresidenta dice que somos unos atenidos y no he mirado la fuente y estoy así ofendido sin mirar la fuente, pues voy a ir a mirar a ver cierto lo que está diciendo y ahí me voy a indignar más. Pero sí, cojan los benditos libros. Voy a tener aquí el libro de Ciar Semansky a la mano. Entonces pónganle que coloquemos aquí calorimetría. Y uno dice calorimetría y eso suena como que a la medida del calor, pero no tiene que ver con eso. O también, ¿sí? Que finalmente cómo mide uno el calor. Entonces digamos que un experimento muy sencillo, muy fácil, muy típico y que vamos a hacer allá. Ya, más bien estamos viendo qué les sucede a las cosas cuando se les transfiere calor. ¿Y cómo es la transferencia de calor? Pues la más fácil es por contacto, ¿sí o no? O sea, la ley de la Runchis, que hablamos hace poquito, ¿sí? Digamos que más bien si ustedes cogen un recipiente, digamos que tengo aquí un objeto. Y digamos que tengo por aquí, pues puede ser café, digamos el cafecito, café, el tinto, ¿bien? Y digamos que está recién salido de la olleta, a mí me gusta bien caliente, más bien tolero harto, digamos que está a 80 grados centígrados, yo creo que si me he tomado el tinto a 80 grados centígrados, a 80 grados centígrados. Y el tinto, para hablar de un tema que me gusta, café, esa es la canción. El tinto, hablemos así, que es en general el café, ¿sí o no? 80 grados centígrados. Y vienen ustedes y no sé, quieren un café con leche. Digamos que tengo cierta, digamos aquí, masa de café. Que el café, pues obviamente la mayor parte del café es agua. Y tendrá panela, y tendrá canela, y tendrá anís, que me gusta ponerle anís. Y pues café, ¿no es cierto? Pero la mayor parte es agua. Y vienen ustedes y le colocan, porque quieren un café con leche,
una cantidad de leche. Digamos cierta, colocamos aquí, masa de leche. ¿No es cierto? Una cantidad de leche recién salida de la nevera. O sea, que estaba por allá cerca del congelador. Y entonces, ¿qué sucede? Pues lo que tiene que suceder. Pues en cuanto a color, o sea, queda toda esta cantidad la leche se combina con el café y tienen ustedes su café con leche. Vuelvo y digo, digamos que la masa, digamos la temperatura inicial del café, dijimos 80 grados centígrados, la temperatura inicial de la leche, ¿sí? Digamos unos 5 grados centígrados. Y uno puede preguntarse hasta de qué temperatura quedó el café. ¿Sí o no? O sea, ¿cuál va a ser la temperatura final de la combinación? Y entonces estamos ante un proceso de transferencia de energía. ¿En qué se invierte esa energía calórica? Es decir, no olviden ustedes el principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces estamos en un problema de esos, es decir, cantidad de calor. Y entonces uno podría, simplemente coloquémoslo así. Coloquemos aquí Q. La Q nos va a servir para hablar de calor. El calor es una forma de energía. Ojo que eso será el énfasis que quería decirles hace un rato. Uno no puede hablar de... Uno no puede decir... Suena chéverísimo. Pero uno puede decir, ¿estoy caliente? Pues uno lo puede decir. Uno puede decir, ¿estoy hot? Genial, ¿sí o no decir eso? Uno puede decir, ¿estoy caliente? Uno puede decir lo que se le dé la gana, ¿sí o no? ¿Sí? Otra cosa, uno tiene calor como tal, y la respuesta es que uno no tiene el calor. El calor está en la transferencia de calor, ¿sí? Si yo cojo un objeto a mayor temperatura, lo pongo al lado de un objeto a menor temperatura. En este caso tengo el café a 80 grados centígrados, le pongo leche a 5 grados centígrados, ¿sí o no? Aquí el proceso va a ser más complejo porque se van a mezclar, ¿sí? Hay transferencia de calor del cuerpo más caliente al cuerpo más frío hasta que se alcanza equilibrio térmico, pero en esa transferencia hay calor. No es que uno tenga calor, aunque si uno dice estoy caliente, suene genial. ¿Bien? Entonces digamos que vamos a decir, si estamos pensando en la transferencia de calor, entonces digamos que ese calor que se nota como Q es igual a mc delta T. ¿Sí? Y pues la M es nuestra masa de siempre, la C es el calor específico y el delta T es T final menos T inicial, pues este va a ser el cambio de temperatura. Y entonces tenemos con la que vamos a trabajar en principio este capítulo. Y entonces ten en cuenta que el calor específico depende del material. ¿Ok? Y entonces, pues hablemos de una vez del calor específico del agua. Ojo que aquí hay una C minúscula. Y entonces vamos a tener, coloquémosla aquí, aunque se note que es una C minúscula. Eso es una C minúscula y por pura notación científica, calor específico. Entonces esto yo que me invento, bueno, más bien los experimentos que hacía Joule para calcular el calor específico del agua, James Joule, por ahí en 1880, ¿sí? Y entonces simplemente él lo que cogía era como una especie de molino, una pileta, unos caballos, y eso tiene que ver hasta con los caballos de fuerza, ¿no? Unos caballos con una especie de... sí, qué sé yo, es decir, el experimento normal, uno tiene un poco de agua y uno empieza a coger el agua para allá y para acá, para allá y para acá, agitarla, pues se incrementa la temperatura. Pues de repente ustedes no lo han medido, pero ese fue el experimento que exactamente hizo él, ¿sí? Coger un recipiente con agua, adaptar una especie de aspas aquí en algo que estuviera pivoteado verticalmente, colocar por aquí unos caballitos y dense en cuenta que efectivamente mi dibujo está feísimo. Esto no se vería en mi dibujo,
vería, porque espero que me queden bonitos. Por aquí un caballo, pues en tercera dimensión un caballo, muestre a ver. Si ven mi caballo, hagámosle la melena por lo menos para que quede bonito. Otro caballo, pero aquí moviéndose de frente. Vamos a conseguirme un dibujito para poder colocarlo ahí y colocarlo aquí en la edición, ¿sí? Y ese era el experimento que hacía él. De alguna forma estaba cuantificando el trabajo que estaban haciendo estos caballos por medio de estas aspas acá, si se llaman aspas, que también tengo mi duda ahí, ¿no es cierto? Problemas técnicos, moviendo el agua, agitando el agua, ¿sí? Y de alguna forma ese trabajo mecánico se reflejaba en el aumento de la temperatura, ¿ok? Y entonces de esa forma, en ese momento se definió como una caloría como 1.46 joules, ¿sí? Es decir, esto ya es, todos ustedes escuchan hablar de las calorías. Y una caloría es una unidad de energía y tiene que ver con este calor específico, es decir, cada material tiene su calor específico. Y aquí les voy a mencionar en un momentico con el experimento que uno hace, porque es un experimento parecido a este. Y nos vamos a ir allá a la cocina e intentamos medir calores específicos de diferentes materiales. Bien, he estado tratando de inventarme un experimento. Pues si alguien sabe, que me cuente, porque pues, realmente he estado echándole números para teorizar primero sobre eso. Usando solamente agua. Y primero pensé como en uno que tuviera que ver como con cierta cantidad de agua y aplicarle otro poco de agua caliente y así incrementando la temperatura para hacer alguna regresión. Pero bueno, estoy crudo. Y entonces en estos días he pensado más bien en el experimento de Joule, ¿sí? Porque más bien uno sí puede hacer trabajo, pero no tengo un par de caballos aquí en la casa, ni tengo esto, sí, tampoco tengo, pero sí tengo una batidora, y la batidora tiene cierta potencia y tiene velocidades, y entonces de repente si cojo allá el bol de la batidora y le pongo agua y empiezo a trabajar con esta aspa allá en el agua, a lo mejor logro medir la capacidad calorífica del agua. ¿Sí? Y entonces miren, una kilocaloría, que esta es, o sea, una caloría, pues 1400, vamos a ver que este dato debe estar mal, 1.46, déjenme revisar. ¿Y por qué me doy cuenta que está mal? Porque es que la capacidad calorífica del agua, y la debería colocar aquí, coloquémosla por aquí, capacidad calorífica del agua o calor específico del agua 4190, ¿sí? Ah, no, y eso está 4, o sea que eso está mal. Es este dato que estoy colocando aquí está mal, y yo me sé este porque este es sagrado. O sea, el planeta está lleno de agua, ¿no es cierto? Estamos vivos en este planeta y es el planeta azul y tiene esta capacidad calorífica. Entonces ese dato que estoy diciendo ahí está mal. Esto debe ser como, esto está mal. Aquí tengo un libro, de termodinámica. Miren, aquí tengo el libro de Serway. Los libros. Como ustedes dicen, como quien dice, mejor dicho, en los libros hallarás el tesoro de aprender. Para ti todo será si aprendes a leer. Pues son las letras, las clases, la clave secreta que a mundos nuevos nos dejan entrar. Hay letras gordas, otras rarquitas, alargaditas, chiquitas, o son pequeñitas también, y que ponerlas una con otras parecen notas de una canción. ¿Sí? Ese es un tema de un programa que ni me acuerdo cómo se llamaba, pero que era una putería de programa que yo veía cuando en pequeñito en el canal 11, ¿sí? El tesoro del saber, si no estoy mal. Miren, aquí está el libro, creámosle al libro. Calores específicos de algunas sustancias a 25 grados centígrados y presión atmosférica. Entre otras cosas lo dicen porque las capacidades caloríficas dependen de la temperatura y de la presión.
Entonces vámonos con lo que nos interesa, agua. A 15 grados centígrados, 4186. ¿Sí? Entonces allá me estoy equivocando porque eso es 4.16. Todo tiene que ver. Una caloría es 4.16. ¿Sí? O sea que esto es 4160. Si uno piensa en kilocalorías. Pero bueno, ojo con esto que debe ser por la precisión, ¿no? Si uno piensa en la caloría. ¿Qué es una caloría? ¿Qué es una caloría? Vámonos con la definición de caloría. Con la definición que harían estos pioneros. Y vale la pena que coloquemos aquí el nombre de James Joule. Y pues gente importante, ¿no? Sir James Joule. Joule, no Jouler. Sir James Joule. ¿Sí? Y este es el de las unidades de... Este es el Joule, que algunos aquí en nuestras latitudes llaman Julio. Entonces yo les digo cuál Julio ni qué Julio. Joule, respete. Y entonces simplemente Sir James Joule, 1800 y pico. Definición de caloría. Entonces si cogemos un centímetro cúbico de agua, que un centímetro cúbico de agua ya sabemos desde antes que un centímetro cúbico de agua, coloquémoslo aquí en azulito. Ese es un centímetro cúbico, ¿sí? El azulito. Entonces un centímetro cúbico de agua, ¿sí? Si le incremento la temperatura en 1 grado centígrado, invierto una caloría. O sea, 4.16 joules. Y una kilocaloría, pues son 1000 de esas. ¿De acuerdo? Y cuando uno habla de las calorías, ¿ahora qué? Pues que uno se preocupa por la alimentación y toda esa cosa. Y uno sabe que si se come más de 2000 calorías, estamos hablando realmente de kilocalorías. Si uno se come 2000 calorías a diario en alimentos, ya sabe que se va a engordar si no las usa. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces toca es usarlas. Y entonces ten en cuenta que ahí está, pues de ahí también sale este numerito, que es como nuestra referencia de este planeta azul. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Entonces les estaba comentando. Bien, estoy yo ahí pensando, quiero medir capacidades caloríficas. Capacidad, o sea, casi que en la mayoría de problemas vamos a usar este número, 4190 joules. ¿Se dan cuenta ustedes allá la diferencia, los detallitos? Joules por kilogramo por Kelvin. Voy a mirar si hace más aquí porque ustedes saben que a mí ese libro me gusta bastante. Libros, vean libros, no se queden con la información que uno les dice. No estamos en la Edad Media. Yo por un día de estos, y ahí digo a mis estudiantes, un día lo intenté pero me reí mucho. Y un día de estos voy a llegar y voy a decir mentiras toda la clase. Una caloría, 4.186 joules. Ok, mire, borremos eso, mejor dicho. Borrémoslo. Para colocar las cosas como son. O sea, estoy aquí rajando de joule. Y entonces simplemente una caloría 4.180. ¡Es dislexia! O sea que una kilocaloría, ¿sí? Que son 1000 calorías, 4186 joules, ¿sí? Y también hasta está la unidad inglesa, pero pues uno no usa una BTU, esos son 1055. Entonces ten en cuenta que el calor es energía, pero esto que está aquí, la capacidad calorífica, es la cantidad de energía por unidad de masa. Volvamos a eso. Y bien que hayan sucedido dos errores para poder hacer los énfasis apropiados. Eso lo que significa es que para
elevar la temperatura de 1 kilogramo de masa, ¿sí? Se necesitan 4190 joules para elevarla 1 grado. O sea que más bien esa cantidad de energía es alta. Entonces vuelvo y les digo, la obsesión con este número. Estoy que cojo y meto allá agua en la batidora. Creo que de antemano creo que va a fracasar el experimento. Prendo la batidora. Seguramente la voy a prender pasito en las revoluciones poquiticas. Miro el manual técnico de la batidora. Cuántas revoluciones da por minuto. ¿Sí? Cuánta energía gasta. Tengo que meterla más bien como aislada, ¿sí o no? Para que esa energía no se pierda así como tan fácil, porque el calor se pierde muy fácil, ¿sí o no? Y trato de hacer el experimento de Joule. ¿Bien? Entonces, sigamos hablando allá como quien dice de capacidades caloríficas, de calores específicos. Observen ustedes que uno puede aquí básicamente hacer una suerte de experimentos de calorimetría, y más bien los experimentos de calorimetría son fáciles. Veamos unos materiales, vamos a la tabla aquí, proyectemos y volvamos aquí a lo que estamos hablando hace un momentico. Capacidades caloríficas, aquí los tengo. Calor específico, ¿sí? Aluminio 910, den cuenta el problema entre las fuentes. Aquí tengo el Ziar-Szymanski. Aluminio, aquí dice 900, aquí dice 910. Vea pues, aquí los están midiendo a 25 grados centígrados. En esta tabla del Ziar-Szymanski no dice, ¿sí? Berilio, y aquí siempre está berilio, ¿será que es muy importante el berilio? 1970, dice aquí para el berilio. Berilio, 1830. Ve, cosa simpática. Cobre, 390. Cobre, 387. No, pues vaya, pues, ¿quién es más preciso, este libro o este libro? Así como están las cosas, este ya tiene el redondeo a 3 cifras, significativas. ¿Sí? Bueno, otro importante, hielo a 0 grados centígrados, 2100. Y aquí está el de hielo. No, aquí no está el del hielo. Ojo, capacidad calorífica del hielo. Es diferente la capacidad calorífica del hielo a la capacidad calorífica del agua. ¿Sí? Y es menor, 2100 joules, el calor específico. Calor específico. Es diferente el calor específico del hielo a pesar de ser de la misma agua. Ya hablamos de esas diferencias sustanciales en lo que es agua y lo que es hielo. ¿Sí? Bueno, sigamos mirando otros. Porque nos estamos dando cuenta que más bien la cuenta del agua es y comparando esta vaina. Plomo, aquí dice 130. Y aquí plomo, dirían los extremistas. Plomo es lo que hay, ¿no? La gente, ¿quién está? Pues mejor dicho, imagino. 128, vea pues. Tengo una esfera de plomo por ahí, que es la que quiero usar para usar conservación de la energía. La saqué qué día, yo me supongo que es de plomo. Otra forma para verificar que es de plomo. Yo supongo que esto es plomo, miren el color. ¿Sí lo ven? Aquí se los voy a mostrar más. Tengo ganas de usarla para medir el coeficiente de dilatación. Seguramente voy a fallar, pero para medir la capacidad calorífica es muy fácil. Comentémoslo un momentico. Porque, es decir, uno puede hacer todos los experimentos teóricos, o sea, todos los ejercicios que le dé la gana y que le salgan, pero es importante ir a comprobar. No olviden ustedes, la física es una ciencia experimental. Uno puede decir todo lo que quiera, el tablero aguanta todo, pero vaya y ustedes midan. Miren, si yo quisiera usar mi esfera, y la voy a usar, pero no va a ser hoy, cuando me meta a la cocina, por la pinta que tiene pinta de esfera de plomo. ¿Sí la ven? ¿Sí? Y entonces lo que voy a hacer, uno debería coger una olla con agua a 100 grados centígrados. Ustedes saben que en Bogotá no va a suceder eso. Cuando hice las costillas eso llegó hasta 92 grados centígrados. ¿Sí? Y meto mi esfera allá y la dejo un momento ahí
que esté en ebullición, o sea, y pongo el termómetro ahí para saber la temperatura, para tenerla precisa. Tengo otro recipiente a temperatura ambiente, ¿sí? Y entonces eso viene siendo por ahí unos 20 grados centígrados, ¿no es cierto? Y si cojo y saco esa esfera y la meto aquí, pues lo que va a suceder es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, va a fluir. Y entonces ahí es cuando empezar el principio de esta clase, ¿no es cierto? Eso que es importante, el calor no es una vaina que se tenga. Va a fluir energía calórica de la esfera al agua. Y lo que va a suceder es que el agua se va a calentar y la esfera se va a enfriar. Y después de eso, ya la temperatura va a ser pareja. Evidentemente, cuando hagamos ese experimento, aquí si uno es realista, puede llegarse a transferir energía al aire del contorno, al recipiente, y entonces el día que hagamos esto va a tratar de hacerlo en un termo para que el asunto sea aislado, porque un termo es un aislante térmico, ¿no es cierto? Es decir, ustedes conocen diferente, o sea, si yo quiero hacer de esta vaina un termo, pues lo meto en un recipiente y lo pongo a flotar. Pues un termo sencillo, den cuenta que un termo bien eficiente es, si ustedes han desbaratado un termo, que espero que lo hayan hecho, porque el que no haya desbaratado cosas no tiene madera para científico, ¿sí? Cogen y dejan a este pedazo de aluminio, ¿sí? Lo dejan como flotando en aire. Entonces este aire es un aislante térmico bastante bueno. ¿Bien? Y entonces si uno aplica el teorema de conservación de la energía, uno diría Q más Q igual a 0. Porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces uno colocaría aquí como Q del agua, Q del plomo, igual a 0. Y si usamos esta ecuación que tenemos acá, ¿sí? Entonces uno debería decir, listo, entonces masa del agua, que la medí. Calor específico del agua, que lo sabemos, ¿sí? Delta de temperatura, o sea, coloquemos aquí temperatura final, que va a ser la misma para los dos objetos, menos temperatura inicial del agua, ¿no es cierto? Y más, pues masa del plomo. Vemos aquí del PB, plomo. Masa, capacidad calorífica del plomo, PB. Delta T, T final menos T inicial del plomo, ¿sí o no? Y entonces eso igual a 0, teorema de conservación de la energía. Y entonces ten en cuenta que esto lo tengo, pues vamos a decir que este valor tenemos que hacer el deber de medirlo. La temperatura final la mido con el termómetro, la temperatura inicial del agua, los 20 grados centígrados, la masa del plomo, pues mido la masa de mi plomo, la temperatura final de la combinación la tengo, o sea, mejor dicho, averiguo esto, ¿sí? Y entonces ten en cuenta que estamos usando el teorema de conservación esta es otra versión del teorema de conservación de la energía, usando esta expresión para el calor que no se tiene. El calor no se tiene, el calor es energía en términos de la ley cero de la termodinámica, transferencia de energía. ¿Bien? Y entonces voy a hacer ese experimento. Y mejor dicho, también los convido a ustedes allá que... Entonces uno coge las llaves. La masa de las llaves frecuentemente son de aluminio o de hierro, ¿no es cierto? ¡Ay, de la! ¿Saben también qué va a hacer el experimento? ¿Dónde está mi herradura? La herradura de mi abuelo. ¿Sí? Esto es hierro. De esto no hay duda que esto es hierro. ¿Sí o no? Tengo la masa de la herradura, 200 gramos. Hace poquito la usamos para el experimento del hombre araña. Y averiguamos la capacidad calorífica. Que la capacidad calorífica del hierro, según este señor Serway, tienen ustedes allá
Física Universitaria de Serway. Aquí dice hierro, 448. Y entonces averiguar capacidades caloríficas es breve. O sea, ahí ya tienen otra propuesta de laboratorio que puede uno hacer a la cocina. ¿Sí? Y entonces, efectivamente, tenemos nuestro, eso es lo que se llama calorimetría. Muestre a ver si les estaba diciendo, comentemos más la tabla, porque es que la tabla vale la pena comentarla más. Latón, madera 1700, vidrio 877, hielo a menos 5 grados centígrados. O sea que este sí tiene hielo. Pero quiero comparar la tabla del CR-Szymanski con la tabla del Serway. Porque bueno, son fuentes. O sea, yo no me confío en las fuentes de internet. En internet pues uno que mira. Entonces, ¿qué se hizo el hielo? Belirio, agua líquida. Ah, no. Ahora no la encontré. Ahorita lo tenía a la mano. Agua líquida. Agua, 4186 dice aquí, miren, por favor, miren, por favor, aquí. Por favor, miren, no. Consígase el libro, compren libros. 4186 dice en el Serway. En el CR-Szymanski, 4190. Toca ver cómo están midiendo, ¿no? Y aquí en este dice hielo a menos 5 grados centígrados, 2090 joules kilogramo. Grado centígrado dice acá. ¿Sí? Caloría, y también está en calorías. Bueno, algo que también es importante, ya como para colocar esa expresión en otros términos, hagamos un resumen. Ojo con eso, hagamos un resumen aquí. Esta expresión ya está bastante bien explicada. También podríamos decir que uno puede reemplazar esta M, ¿sí? Esa M por N por M. Y esta M es la masa molar. ¿Sí? Y entonces si uno coge y reemplaza aquí, bueno, aquí es la masa molar, es la masa por mol. Ojo, M la masa molar y N el número de moles. Y si no han escuchado hablar del número de moles, en adelante nos lo vamos a encontrar. ¿Qué es un mol de sustancia? Pues un mol de sustancia son 6.02 por 10 a la 23 partículas. ¿Sí? El número de Avogadro, 6.02 por 10 a la 23. Y la definición, ¿no? ¿Sí? El número de Avogadro, la cantidad de partículas que hay en un mol de sustancia. Entonces digamos que uno podría escribir aquí esta ecuación, si la piensa en esos términos, uno podría decir que Q va a ser igual a M, no, M no, ¿no es cierto? Ya no, N, número de moles, ¿sí? MC delta T. Y entonces a este numerito que está aquí, le vamos a colocar C mayúscula. Y esto me quedaría N, C mayúscula, delta T, y exageré. Entonces ustedes por favor miren las diferencias, ¿sí? Capacidad calorífica molar. Entonces volvamos a la tabla ahí y les voy a colocar aquí la tabla del CR-Szymanski, que está más completa que la del Serway, ¿sí? La capacidad calorífica molar. Y entonces, por ejemplo, aluminio, calor específico 910. Capacidad calorífica 24.6 joules por mol por Kelvin. Ojo que es un metal, ¿no? Berilio 17.7, vuelvo y digo. Es lo que es no saber de tecnología. Ay, pero el berilio es importantísimo. ¿Será que estará? Si no estoy mal, cuando se hicieron los primeros patrones de medida, se hicieron en berilio. Ahí se los dejo para que lo averigüen. Y resulta que la capacidad calorífica del berilio es 17.7. Bueno, usuales, cobre, 390, que la vamos a ver. Capacidad calorífica del cobre, 24.8. Etanol, etienol, hielo, aquí sí está el hielo. Capacidad, calor específico, 2100. Capacidad calorífica molar por mol, 37.8. Hierro, frecuente en todas las casas. Hierro,
470, molar 26.3. Si ustedes se ponen a mirar esa tabla, pues vamos a ver, la sal de cocina, que esa la podemos medir fácilmente en el, dice acá, capacidad calorífica 879, la voy a medir a ver si es cierto. 51.4 la capacidad calorífica molar, y el agua 4190, ¿sí? Capacidad calorífica 75.4. Y entonces, quería mencionarles por allá, si ustedes miran esa tabla, todas las de los metales se parecen mucho. Aluminio 24, cobre 24, hierro 26, plomo 26, teorema de Dunlop y Petit. ¿No es cierto? Los materiales están bien compactos y en ese sentido los grados de libertad de las moléculas. Y entonces teorema de equipartición de la energía, luego miraremos eso. Cosa emocionante. Bueno, ok. Hagamos un ejemplito de esto, si les parece. Así sea un ejemplo sencillo para después en la tablet publicar más ejercicios chéveres, ¿sí? Y también miren, aquí tengo este bendito libro, usémoslo. Listo. Ejercicio número 5. Csikszentmihalyi, tercera edición. Listo, dice acá, enunciado allá. Una herradura de hierro de 1.5 kilogramos, que inicialmente se encuentra a una temperatura de 60 grados centígrados. Se introduce en un cubo que contiene 20 kilogramos de agua a 25 grados centígrados. A 25 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura final? Ignore el calor específico del contenedor y suponga que la cantidad de agua que se evapora al introducir la herradura es despreciable. Cosa que es falsa, ¿sí o no? ¿Por qué? No es tan despreciable. Tú coges una herradura caliente y... ¿sí o no? Pero ya diseña la desprecio. Y vamos a mirar, hagámoslo con los dos valores que está ahí, ¿no? Y comparamos ahorita la respuesta. O sea, des en cuenta, si yo coloco Q más Q igual a 0, teorema de conservación de la energía, y si quieren volvemos aquí con nuestro monacho, coloquemos, claro que una herradura a 60 grados centígrados no está el rojo vivo, pero exageremos. La herradura, casual, fue casualidad. No tenía esto frío. Digamos que la herradura a 60 grados centígrados no se ve rojita. ¿Sí o no? Pero pues estoy exagerando. Y el tablero aguanta todo, lo que siempre les he dicho. Y la introduzco acá. Pues finalmente equilibrio térmico. Calor igual a 0. ¿Sí o no? Algunos llegan y colocan acá, en los libros colocan esto, que suena feo. Pero pues ni modo, lo voy a colocar así. Primero lo coloco y luego lo comento. Q frío igual a Q caliente. A mí eso me suena graciosísimo. Q frío igual a Q caliente. Eso es esto. ¿Sí o no? Eso realmente es esto. Es lo mismo, yo paso esto allá y me queda menos. Pero simplemente aquí yo debería decir Q herradura, Q agua igual a 0. Y vuelvo, hago ese énfasis. Porque en el primer capítulo de termodinámica que hice, ese énfasis me quedó flojo. No es que el calor se tenga, yo no tengo calor, no estoy caliente. Por lo menos ahorita no. ¿Bien? Perdón, es que me agoto las ganas. Y entonces uno debería colocar MC delta T más MC. Ojo que esto es una C minúscula, ¿no? No olviden, calor específico, capacidad calorífica molar, igual a 0. Y todo esto es para el hierro, todo esto es para la herradura de hierro, todo esto es para el agua. Y pues reemplacemos masa de el hierro, que la masa de la herradura es 1.5 kilogramos. Oiga, pero ¿qué clase de herradura es esa? No jodas, ¿será que están hablando de la misma herradura? Una herradura de 1.5 kilogramos. Herradura, ¿qué es una herradura? ¿Esto es una herradura? Esta huevonada apenas tiene 200 gramos. Pero la herradura del libro tiene 1.5 kilogramos. Cosas, ¿no? 1.5. Capacidad calorífica del hierro. Estamos usando como fuente este libro,
Siempre me dicen, tenga a la mano y verá que la da mejor. Y pues yo la tengo a la mano, pero no el dato Calor específico. Hierro. Hierro, 448. Estoy haciéndolo con los valores de este libro porque quiero mirar una vaina. ¿Sí? Entonces coloquemos aquí 448, que esos son joules, kilogramo, grado Kelvin o centígrado. Ahí da igual porque los deltas son del mismo tamaño. Y el delta T, o sea, temperatura final del hierro. ¿Sí o no? Menos temperatura inicial, esta vaina está a 60. ¿Sí? Más masa de agua, 20 kilogramos, capacidad calorífica del agua. Vuelvo y les digo, estoy haciéndolo con los valores de el Survey, 4186. Delta T, T final, menos T inicial, que el agua está a 25. Y eso igual a 0, ¿no es cierto? Entonces toca hacer álgebra y toca, bueno, pues hagámosla porque no tengo de otra. 1.5448, ya al final, T final menos 1.5448 por 60 más 24.186, T final menos 24.186, 25, y eso igual a 0, todo lo que tenga TF para un lado, o sea que esto tiene TF y esto tiene TF, o sea que TF va a ser igual 1.5448. ¿Cómo estamos de cinta? Perfecto. Estoy factorizando la TF. Y aquí más 24.186. ¿Sí? Y eso igual. Y al otro lado todo lo que 1.5448 por 60 más 24.186 por 25. Y bueno, pues o sea que la temperatura final va a ser igual a todo ese numerote. Hagámoslo de una vez. Por 25. Y eso dividido. Esta cosa que está acá. Eso me dio 200. Coloquémoslo acá. 203, bueno, 2, 1, 3, 33, 20, 33, 20, y eso dividido, ahora hagamos toda esta operación que está aquí, 186, eso me va a dar 84.392, 84.392, o sea que la temperatura final va a ser igual, esto es la menos 1, por 213, 33, 20, número 25.27, dice acá. ¿Será que está mal? 25.27 grados. De pronto esté mal. De pronto hice una burrada. Primero veamos la respuesta por pura. Este capítulo es el 17, ejercicio 5, y estos libros ustedes saben que tienen respuestas aquí al final. Capítulo 17, ejercicio 5, 29.6 grados centígrados. Muchachos, la embarré en algo. ¿En qué? Ni idea. Después de pelear un rato conmigo mismo y echarme madres por estar pensando que hice una borrada, me puse a buscar la versión del libro en inglés, la 7ª edición, y miren ahí el enunciado. Si notan, como les mostré al principio, que allá dice que la temperatura inicial de la herradura es 60 grados centígrados, ¿sí? En esta versión del libro en inglés, la temperatura inicial de la herradura es 600 grados. Y ahí sí da lo que dice el libro, 29.6. Entonces, ojo con esos detalles porque finalmente los que editaron esta 3ª edición evidentemente la embarraron al hacer la traducción y pusieron el punto donde no era. ¿Listo? Ojo con eso. Si les parece, hagamos otro problema de otro ejemplito de estos para finiquitar este pedacito. 1737. Entonces, por favor, vayan mirándolo allá. Genera energía térmica a razón de 1200 watts. Entonces, 1200 watts
para mantener una temperatura corporal constante de 37 grados centígrados. Entonces, 37 grados centígrados. Esta energía debe eliminarse por sudor u otros mecanismos. Si tales mecanismos fallaran y no pudiera salir calor del cuerpo, ¿cuánto tiempo podría correr el estudiante antes de sufrir un daño irreversible? Nota, las estructuras proteínicas del cuerpo se dañan irreversiblemente a 44 grados centígrados o más. La capacidad calorífica específica del cuerpo humano es de alrededor de 3480. Eso les iba a mencionar en ese 3480 joules kilogramo Kelvin. ¿Sí? Poco menos de la del agua. La diferencia se ve poco menos que la del agua. La diferencia se ve a la presencia de proteínas, grasas, minerales, cuyo calor específico es menor que el del agua. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que están preguntando? ¿Cuánto tiempo podría correr el estudiante antes de sufrir un daño irreversible? Nos están preguntando por tiempo, pero espere a ver. Las estructuras proteínicas del cuerpo se dañan a 44 grados centígrados. O sea que estos 44 grados centígrados van a ser importantísimos. Y ahí estamos aprendiendo un poco de datos importantes. Quiero medirla, estaba yo con la intención de medir la capacidad calorífica del cuerpo, ¿sí? Del cuerpo humano. Y se me ocurría como una tina grandotota y ponerlo a temperatura, qué sé yo, hielo y meterme ahí, medir la temperatura final. Pero pues no tengo una tina grandotota. Voy a comprarme una pata de marrano, que el ser humano es lo más parecido a un marrano, ¿sí? A una rata es más parecido. Y voy a hacer el experimento y miramos a ver si da 3480, ¿sí? Y ojo que esto es pues menos que la del agua, que es 4190, ¿no es cierto? Hagamos este ejercicio porque quedé inconforme con el que hice antes. Entonces, a ver, ojo que me dan este dato de 1200 watts, que 1200 watts son lo mismo que 1200 joules por segundo, ¿sí? Y entonces básicamente es un problema de calorimetría y volvemos a lo de antes. Q caliente igual a Q frío, o Q más Q igual a 0. Pero ese será el Q del fulano y esto sería el Q de la disipada de agua, porque el objetivo del sudor es ese. El sudor, la transpiración, es un mecanismo de regulación de la temperatura. Y entonces MC delta T, y entonces de una vez reemplacemos masa de este fulano 70, capacidad que nos las dan 3480 del cuerpo humano. Delta de temperatura final 44, temperatura inicial 37. Creo que ni siquiera necesito esto, de hecho. Ni siquiera necesito esto. Solamente con esto. Porque ese va a ser como el calor que se tendría que disipar. Pero no estoy debajo, no estoy, lo que decía hace un rato, no me metí dentro de una tina y hubo transferencia de... O sea, si yo llego a correr de la que me pego un duchazo, a lo mejor hasta... Hay gente que se queda quieta ahí, ¿no? ¿Sí? Hay gente que llega de correr de la calle y se mete a la ducha y se refresca. Y hay otros que les da el patatus. Bueno, en fin. Aquí no estamos hablando de transferencia de energía entre cierta cantidad de agua. Estamos diciendo que más bien es la energía que se invierte cuando hay este cambio de temperatura. Más bien, o sea que esto no lo necesitamos. O sea que lo planteé para nada. O sea que aquí Q, simplemente bla bla bla. Y entonces este Q, pues calculadora, porque ¿quién dijo miedo? ¿No es cierto? 70. Y eso da este numerito, 170 5200 joules. Y esto es energía, ¿ok? Esta es la energía, pero miren, 1200 joules por segundo. Entonces, si cojo esa energía, 170 5200, o sea, eso sería 1.705.200 joules, y lo divido en el batiaje. ¿Cuántos joules por segundo?
Porque allá en el libro me dice, ¿cómo es que dice el enunciado? Mírenlo allá, el cuerpo humano, y necesariamente necesito el enunciado que lo tengo acá. ¿Sí? Ese libro, como ya ustedes saben, el Sears Szymanski me lo robaron. Ojalá que lo esté usando. Energía, esa es la energía que genera el cuerpo humano. O sea, la debe estar regulando. Ah, ok, listo. Entonces dividamos eso en 1200, esto en 1200 joules por segundo. Entonces también simplemente aquí, conversión de unidades, esto dividido en 1200. Y entonces voy a tener 1421 segundos.